Honkai Star Rail es el tercer juego de la familia de Mi Hoyo, Tu Hoyo, Su Hoyo y cada día el de más gente, también conocido ahora como Hoyoverse. Este juego es una apuesta arriesgada de combinar un JRPG tradicional con mecánicas de gacha. El caso es que esto, dentro de los juegos de móvil, no es tampoco una apuesta demasiado arriesgada. Escoger dos elementos y ponerles superglue y pegarlos, ¿verdad? Buenas familia tiburina, soy Tiburión y voy a hacer un meta-análisis de por qué Honkai Star Rail debería ser el mayor éxito de Honkai hasta la fecha. Gracias a los que apoyáis el canal con la suscripción, en Twitch u otros medios. ¿Y por qué digo que este juego va a ser el mayor éxito de Hoyoverse? Para empezar, nos tenemos que remontar a la historia de Honkai Impact Third, un juego con cerca de 7 años para móviles que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. Y para que os pongáis en contexto en mis palabras, mirad el vídeo Gacha Análisis de Azur Lane y pensad que Honkai Impact es más antiguo que Azur Lane, y comparad cómo se jugaba a ambos. El gameplay de Honkai en 2016 no tenía ningún sentido. Era como si el Elon Musk de los coches hubiese venido a hacerse un Tony Stark y avanzar la tecnología de los juegos para móviles 10 años. Pero en 2016, ¿quién tenía un móvil para jugar a juegos como Honkai Impact y disfrutarlos a fondo? Ni siquiera el Free Fire de los móviles, que sería lanzado hasta año y medio después y tardaría 2 años en convertirse en un grande de los juegos de móvil, tenía móviles para jugarse. Y es que Vanishing Grey Raven es de 2019 y diciembre de 2019. Honkai Impact Third está casi más cerca de juegos como Angry Birds, Candy Crush y ¿Dónde está mi agua? Que los juegos modernos. A todo esto le tenemos que añadir que el mercado para móviles no era exactamente algo de fácil entrada. El concepto móvil para juegos, todavía en 2023, suena como un concepto alien cuando visitas un centro comercial y te vas a la zona de electrónica. Muchos de nosotros tenemos terminales absurdamente caros y con prestaciones que ni siquiera utilizamos, como una cámara muy buena, porque el público de móviles son personas que quieren una cámara compacta de 2.000 euros en la mano. Tenemos que movernos a marcas que venden directamente en privado y compramos cosas como el Red Magic 8 Pro, el Realme GT Neo 3, un Asus ROG o el Black Shark 4. Si no te suena ninguna de estas marcas, es hasta normal, porque no son marcas típicamente comerciales. Y bueno, viajamos al futuro. Han pasado 4 años y todos hemos vivido una terrible experiencia en nuestras casas, contemplando el mundo a través de las pantallas, con miedo a salir incluso. Y al poco tiempo tenemos la salida de Genshin Impact. Algunos me habéis preguntado siempre por qué no hablo de Genshin Impact. Pues porque no me gusta el juego. Si Honkai Impact es un juego de acción como Devil May Cry con gacha y Honkai Star Rail es como un Tales of con gacha, Genshin Impact es un World of Warcraft o un Final Fantasy XIV con gacha. No hay nada más terrible que el eterno farmeo de chapas de late game cuando llevas el contenido principal al día y estás jugando raids semanales para subir el item level. Que viene a ser tener AR más 55, estar con los personajes a nivel máximo y utilizar la resina que se regenera para hacer templos y mejorar tu equipamiento. El público de los MMO precisamente es el más reacio a pasarse a Genshin, y son más jugadores que estaban ya harto de cosas como el League of Legends los que se han cambiado a este mercado. Total, que estamos en 2023, Honkai Impact y Vanishing Grey Raven sigue teniéndonos a los tryhards de los juegos de acción y a los jugadores asqueados de no encontrar su free to play que jugar con amigos y cansados de LOL, se han pasado estos a Genshin Impact y son esclavos de sus diarias. Y llega el tren. Y no solo llega el tren a la estación, sino que trae de vuelta a Himeko, nuestra waifu del Honkai. Spoiler alert, cabros. Himeko es una instructora en Honkai que muere. Porque sí, en ese juego los personajes jugables en un punto de la historia mueren
y ya no saca más contenido de ellos. Y para los que la teníamos como nuestro personaje principal fue doloroso. Pero ahora ha vuelto, y aunque sea en forma de chapa en otro juego, es disponible para ser jugada. El Star Rail es un tren que nos lleva por las estrellas y nos permite vivir aventuras distintas por el firmamento. Y ese es el kit de la cuestión: aventuras infinitas en el tren de las estrellas. Honkai Star Rail es un juego de combate por turnos donde nuestra adquisición de personajes es, lo habéis adivinado, por gacha, y que podemos derrotar a los distintos enemigos haciendo uso de las ventajas elementales, y esto es infinitamente superior a Genshin Impact. El sistema de combate de tiempo real de Genshin, pese a lo sólido que pueda parecer, es un sistema limitado a pulsar el clic de ratón 5 veces y utilizar tus únicas 2 habilidades de personaje y a veces la definitiva. Este sistema tan limitado en un juego que pretende simular el combate de acción no ha sido renovado desde la salida del juego, por lo que posiblemente esté tan anidado dentro del código o el público del juego no sea exactamente el tryhard con Vero que no les interesa cambiarlo. Y es por ello que el público objetivo de Hoyoverse ahora hayan sido las personas que no tienen ganas de jugar en tiempo real, no quieren otro Honkai y tampoco quieren otro Genshin. Quieren un juego distinto, más tranquilo, donde los combates no sean tan coñazo. Ese es el primer escalón, por supuesto. Todos nos hemos encontrado en alguna situación donde para decidir hemos tomado la decisión en base a algo como el restaurante está siempre vacío, por algo será, o si todo el mundo lo tiene, será por algo. Y es lo que tiene que demostrar Honkai Star Rail con su historia. Lo que me lleva a hablar del abismo entre Honkai y Genshin en lo que se refiere justo a esto, la historia. Honkai es un juego de acción que te permite saltarte todos los diálogos, y Genshin es como un MMO donde para llegar al contenido final del juego tienes que avanzar en la historia misión a misión como en la main quest escenario del Final Fantasy XIV sin poder esquipear nada. Entonces, ¿qué va a ser Star Rail? Pues yo preveo que la mezcla definitiva. La mezcla entre un juego con una historia que merezca la pena seguir y un sistema de combate adecuado a la importancia que tiene la historia en su fidelización para con los jugadores. Porque seamos sinceros, y en esto prometo pelearme en los comentarios con quien discrepe, Genshin Impact tiene muy buenas historias entre tantas y tantas historias a las que echas de menos el botón de skip. Y como no podemos tener ambos porque sería la muerte de Genshin Impact, cosa que da para otro vídeo el por qué no puedes tener un botón de skip en Genshin Impact, no nos queda otra que sufrir entre aburridos diálogos mientras esperamos que llegue algo más decente. De hecho, muchos sois el otaku cabro cuando juego con las voces en inglés. Pero eso me permite tener las escenas en auto mientras hago otras cosas o farmeo en otros gachas mientras escucho a los personajes hablar en un idioma que entiendo. Y a veces aún así las historias me aburren. ¿Y qué podemos decir de Star Rail? Pues es un juego de miollo. Eso significa que podemos esperar los típicos sistemas que todos sus juegos tienen. Mapas donde farmear, dinero o mapas donde farmear experiencia, como las flores de Genshin, mapas donde enfrentarnos a los bosses de la historia semanalmente con mayores dificultades para conseguir equipamiento, un modo abismo quizá con un sistema de liga o tabla de puntuaciones o no, para también conseguir recompensas, y todo ello con los típicos eventos semanales y mensuales recurrentes para obtener tanto moneda de gacha como equipamiento y materiales. Dicho así, parece que Honkai Star Rail vaya a ser más de lo mismo, pero es el modo relajado de combate por turnos que seguramente sea fácilmente ampliable en un futuro parche con más combos que los limitados combos y combinaciones que tuvimos en la beta. O esa es la esperanza, porque, y esto es otra cosa que quiero que me digáis en los comentarios, si no os pareció que para ser un juego por turnos la cantidad de acciones distintas en la beta era muy pobre. Faltaba el típico ataque básico, ataque fuerte, magia, objetos, que es un poco el sistema probado y funcional o tried and true de los JRPG. Espero que este vídeo os haya llamado la atención y que tengáis las mismas ganas que yo de probar el Honkai Star Rail en aproximadamente 2 semanas después de la publicación de este vídeo, 26 de abril si no me equivoco.
No dudes en usar los comentarios o el Discord para vuestras cuestiones y nos vemos en los mares. Iburion out.